Vamos a ver un ejemplo más para aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a aplicarlo entonces. Aquí tenemos un problema. Nos dice, un aerobote con masa de tantos, incluyendo pasajeros, tiene un motor que produce una fuerza horizontal neta de tanto. Muy bien. Vamos a empezar anotando los datos. Esto es primordial. Vamos a anotar los datos. Me dice que este aerobote, o sea, esto de acá, incluyendo pasajeros, tiene una masa de 3 y medio 3,50 por 10 a la 2 kilogramos, incluyendo los pasajeros. Y este tiene un motor que produce una fuerza horizontal de 7,7. Entonces produce una fuerza de 7,70 en sí, respetando las cifras significativas, newtons. Después de considerar las fuerzas de resistencia. Muy bien. O sea que no estamos contando la resistencia del aire y eso. Véase la figura 4.6, dice. Hallar la aceleración del aerobote. Entonces, inciso A, tenemos que encontrar la aceleración de este bote. Muy bien. Entonces, pues, esto es bastante fácil. El inciso A va a ser demasiado sencillo. Sabemos que la segunda ley de Newton me dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y en este caso, pues, tenemos el valor de la fuerza, que es esa, la fuerza neta, porque me dice que esa fuerza es ya venciendo la resistencia. Tenemos también el valor de la masa. Entonces, encontrar la aceleración es simplemente hacer el despeje y va a ser fuerza neta sobre masa. El valor de la fuerza neta, entonces lo tenemos, 7,70 por 10 a la 2. Y el valor de la masa va a ser 3,50 por 10 a la 2 también. Muy bien, entonces ese valor va a ser, como tú lo puedes ver aquí en este cálculo que apareció ahí mágicamente, y esto va a ser exactamente 2,2. ¿Cuáles van a ser las unidades? Si la fuerza está en newtons y la masa está en kilogramos, pues entonces la aceleración también va a estar en el sistema internacional y eso sería metros sobre segundo al cuadrado. Y ya está. Como puedes ver entonces ese ejercicio, el primerito, está demasiado sencillo, ¿verdad? Ya tenemos la aceleración. Vamos a ver el inciso B. Partiendo desde el reposo, ¿cuánto tiempo le toma al aerobote alcanzar una rapidez de 12 metros por segundo? Muy bien, entonces en el inciso B, ¿cuánto tiempo? Nos está preguntando el tiempo le tomaría a este bote. Nos está diciendo algunos datos interesantes propios del inciso B. En el inciso B me está diciendo que parte en el reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial de este bote va a ser 0 metros por segundo. Estamos entrando al campo de la cinemática. Entonces me está diciendo que parte del reposo y también me está diciendo cuánto tiempo, me está preguntando el tiempo, le tomará alcanzar una rapidez o velocidad de 12 metros por segundo. Es decir, va a haber una velocidad final de 12 metros por segundo y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se va a lograr esto? Pues para eso nosotros tenemos este dato de la aceleración. Esta parte de acá es dinámica, donde nosotros estudiamos las causas del movimiento y esto de acá es un tema anterior que es cinemática. Entonces vamos a utilizar las fórmulas de la cinemática. Las fórmulas de la cinemática son dos, pero solamente vamos a usar una. De todas formas, para que tú recuerdes un poco, aquí te dejo. Esta es la fórmula de la posición y aquí voy a poner la fórmula de la velocidad. Entonces, como aquí nosotros tenemos velocidad inicial, final y nos pide tiempo, pues vamos a usar obviamente esta fórmula. Tengo velocidad inicial que vale 0, entonces lo anulo. Tengo la velocidad final, tengo la aceleración, lo he encontrado en el anterior inciso, y yo voy a poder encontrar el tiempo. Entonces de aquí despejo tiempo, me va a quedar esto de acá, y si quiero despejar tiempo, la aceleración se va a ir a dividir a la velocidad, y ahí está. Entonces la velocidad final me dice que es 12 metros por segundo y la aceleración hemos visto que nos sale 2,2. Todo está en el sistema internacional, entonces el resultado también va a estar en unidades del sistema internacional y esto es 5,45. Y al hablar de tiempo estamos hablando de segundos en el sistema internacional. Muy bien, entonces como pueden ver, también ha estado bastante sencilla esta parte. Y ahora vámonos al inciso C. Entonces el inciso B también ya está respondido. En el inciso B, el tiempo va a ser, vamos a anotarlo por si acaso, el tiempo van a ser 5,45.
5,45. Y la aceleración también ya la hemos obtenido. Esto va a ser en segundos, esto es 2.2 metros por segundo al cuadrado. Y el inciso C. El inciso C me dice, después de alcanzar esta rapidez, o sea, hemos alcanzado esta rapidez de 12 metros por segundo, ¿verdad? Esa velocidad. El conductor apaga el motor y el aerobote se desliza hasta detenerse en una distancia de 50 metros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás conduciendo un auto y apagas el motor, el auto va a continuar en movimiento, pero después de un tiempo se va a detener, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando aquí en esta situación. Esto se va a detener después de haber avanzado 50 metros y me dice encontrar la fuerza de resistencia suponiendo que es constante. Aquí hay una fuerza de resistencia porque el agua se está oponiendo al movimiento. Esto está interesante. Primeramente este dato de 50 metros por segundo. Este dato que es 50 metros por segundo es un dato de cinemática y significa que el auto, bueno, no es el auto, el aerobote ha avanzado 50 metros. Entonces, el aerobote estaba aquí y terminó avanzando hasta acá. Avanzó 50 metros. Su velocidad en este momento era de 12 metros por segundo. Y cuando se detiene, su velocidad obviamente es de 0 metros por segundo. Ahora lo que me está preguntando es cuál es la fuerza de resistencia. Cuando me pregunta fuerza, mira, lo primero que yo puedo pensar es, voy a hacerlo con cinemática, entonces ¿cómo es que voy a meter la fuerza en esto? Pues a través de la aceleración. La fuerza y la aceleración están unidas por la segunda ley de Newton. Déjenme que esto lo baje un poquito. Muy bien. Entonces, esta es la situación y ahora nosotros vamos a empezar con los cálculos. Vamos a utilizar mi fórmula esta de acá. Y yo tengo entonces que x es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a ir viendo qué datos tengo. Yo voy a poner este punto como mi origen de coordenadas. Por lo tanto, x inicial, posición inicial va a ser 0. La posición final va a ser todo lo que ha avanzado, es decir, 50 metros. Yo tengo ese dato. La velocidad inicial sería este de acá. Recuerda, momento inicial, momento final, ¿verdad? Entonces esto se está moviendo y aquí esto se detuvo. El tiempo, esto está bastante interesante. El tiempo en que se detiene no lo tengo. La aceleración, lo voy a poner aquí abajo, la aceleración tampoco lo tengo. ¿Qué aceleración es esta? Es la aceleración con la que está frenando en este caso, ¿verdad? No es esta misma aceleración. Esta era la aceleración del motor del aerobote. En este caso, el motor se apagó y ahora hay una aceleración debido al agua, ¿verdad? Es la resistencia del agua. Entonces, esta aceleración yo no la tengo. Mira, ahí tenemos una ecuación, pero yo tengo dos incógnitas. Entonces, necesito otra ecuación. Vamos a utilizar nuestra segunda ecuación de la cinemática, que me dice que la velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces la velocidad final, en este caso es esta. Esta es la situación final y vale 0. Y la velocidad inicial es esta de acá. Estamos agarrando solo este momento, desde que se apaga el motor hasta que se detiene. Entonces tengo esa velocidad, vale 12, la aceleración no la tengo y el tiempo no lo tengo. Pero como tú puedes ver acá, yo voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces yo voy a hacer un sistema de ecuaciones y un pequeño despeje. Entonces vamos a hacer rápidamente este despeje de acá. Me va a quedar eso de ahí. Voy a despejar cualquiera, voy a despejar aceleración y yo voy a tener que aceleración va a ser igual a todo esto. El tiempo se fue a dividir. Ahora, esto que hemos encontrado acá, yo lo voy a reemplazar en esta otra ecuación. Y aquí voy a tener x, esto que es 0 no lo voy a escribir. Velocidad inicial por tiempo más 1/2. Y en lugar de escribir aceleración, yo voy a escribir todo esto de acá. Que sería menos velocidad inicial sobre tiempo y todo eso por tiempo al cuadrado. Muy bien, entonces simplemente vamos haciendo un poquito de álgebra porque como tú puedes ver acá, la única incógnita que tengo ahora es tiempo, entonces tengo que poder resolver esta ecuación. Vamos a empezar a simplificar un poco. El principal enemigo en este momento va a ser que no hay mucho espacio. Más por menos va a ser que todo este término sea menos. Arriba voy a tener velocidad inicial. Aquí este tiempo se simplifica con este y abajo voy a tener
solamente el 2 y aquí arriba voy a tener tiempo. Muy bien, entonces una vez que he llegado, y mira, estos dos son términos semejantes, ¿verdad? Entonces yo lo puedo escribir de esta forma. ¿Por qué son términos semejantes? Porque esto, yo puedo escribirlo el 2 separado, lo puedo escribir así. 1/2, velocidad inicial por tiempo. Entonces, como tú puedes ver, son términos semejantes. Un entero menos 1/2 me va a quedar 1/2. 1/2 de velocidad inicial por tiempo. Todos los datos tengo la velocidad inicial que vale 12, tengo x que vale 50, entonces de acá yo simplemente despejo tiempo. El 2 se va a ir a multiplicar y la velocidad se va a ir a dividir. Entonces yo tengo que el tiempo va a ser 2, que se fue a multiplicar a x, y velocidad inicial que se fue a dividir. Entonces estos datos yo los tengo, x vale 50, velocidad inicial vale 12, y esto me va a dar, lo vamos a calcular bastante rápido, 2 por 50 es 100 dividido entre 12, me va a dar 8.3 y el 3 es periódico. 8.3 y el 3 es periódico y estamos hablando de segundos, es decir, el bote se va a detener después de 8,3 segundos. No es lo que me pregunta, lo que me pregunta es la aceleración, pero la aceleración aquí ya la tengo en términos de t. Entonces de aquí simplemente, ahí, lo vamos a hacer con muchas flechitas. Entonces la aceleración sabemos que es menos velocidad inicial sobre tiempo. Y la velocidad inicial en este caso sabemos que es 12 y el tiempo lo acabo de encontrar, 8,3 periódico. Entonces vamos a calcular el valor de esa aceleración, que va a ser menos 12 sobre 8.3 periódico, yo le pongo muchos 3 ahí, y me va a dar 1.44, negativo 1,44. Muy bien, esta es la aceleración, metros por segundo al cuadrado. Pero tampoco es lo que me pide, sin embargo es lo que yo necesito para hallar ahora sí este último dato, porque la segunda ley de Newton me dice que fuerza es igual a masa por la aceleración. Entonces mira, una aceleración negativa, ¿por qué? Porque el agua está haciendo que el bote se detenga, eso significa la aceleración negativa, ¿verdad? Ahora yo conozco esa aceleración negativa, conozco la masa del bote y yo puedo sacar la fuerza la fuerza que produce esta desaceleración. Entonces esta fuerza pues simplemente va a ser la masa del bote, que la tengo acá, 3.50 por 10 a la 2, 3,50 por 10 a la 2, multiplicado por la aceleración, que va a ser menos 1.44. Vamos a ver si entra aquí, menos 1.44 aproximadamente, porque no he copiado todos los decimales. Entonces aquí más por menos me va a dar obviamente un resultado negativo, y este resultado va a ser, se los pongo ahorita, todo esto, esa E significa que está elevado por 10 a la 2. Perdón, lo vamos a volver a poner. 3.50 por 10 a la 2 multiplicado por menos 1.44. Entonces eso me va a dar menos 504. Como es una fuerza, se mide en newtons, y el negativo significa que está apuntando hacia la izquierda, hacia el lado contrario al que nosotros habíamos visto originalmente como positivo por la aceleración. Entonces esta fuerza va a ser menos 504, o tú también puedes poner 504 pero a la izquierda, newtons. Muy bien, entonces como tú puedes ver, este es un ejemplo clásico, un tipo de problemas clásicos donde tú mezclas dinámica con cinemática. La cinemática es bastante sencilla, solamente se resumen esas dos fórmulas, y el nexo de conexión entre ambos, por así decirlo, es la aceleración. A través de la aceleración tú puedes usar las dos fórmulas de la cinemática, y si estás en un ambiente de cinemática como este, a través de la aceleración tú puedes llegar a la fuerza. Entonces la aceleración es esa variable que une esos dos campos de estudio de la física. Muy bien, entonces espero que se haya entendido. Aquí hay una preguntita más, bueno, una pregunta teórica y un ejercicio muy parecido al anterior con su respuesta. Por favor, háganlo y estudien. Es el único secreto. Apoyen al canal y nos vemos en el siguiente video.